Así que yo invito a que me acompañe a Cristóbal Montoro, por favor. A Miguel Sebastián le están poniendo el micro y vamos a debatir. Gracias. ¿Puedes? Si no, me quito el... No sé si funciona ahora. Como les decía, se me han quedado varias preguntas en el tintero. Ahora viene Miguel Sebastián. Muchísimas gracias y enhorabuena por... ¿Sí? ¿Me pongo yo? Sí, por aquí, por favor. Gracias. Yo creo que nos han aclarado bastantes dudas, pero bueno, siempre pues queda alguna preguntita a lo mejor por resolver. Primero, muchísimas gracias por estar aquí, por acercarse a este 5º Congreso Nacional de Áreas Empresariales. Llevamos 2 jornadas debatiendo y sobre todo aportando ideas. Tenemos una muy buena representación a nivel nacional de todas las áreas empresariales. Hemos hablado de nuestra área en concreto aquí en Agüimes de Coaga, cómo esa mano a mano de lo público y lo privado, esa fusión está funcionando muy bien y ¿por qué no decirlo? Pues ha sido como un ejemplo, ¿no?, a seguir para otras áreas empresariales. Es verdad que es una fusión, y aquí ya empiezo el debate, público-privada, que es muy difícil de llevar a cabo. Me gustaría saber cuál es la opinión de ustedes. ¿Por qué ha sido, no sé, y aquí tenemos al alcalde de Agüimes y toda la representación de Agüimes, aquí parece que ha sido fácil un entendimiento? Es decir, el sector privado necesita, pide y el público le tiende la mano. ¿Por qué no pasa en otras áreas empresariales? Yo entiendo, por lo que también estábamos comentando a la hora del café, claro, en nuestro modelo de descentralización casi todos los recursos están en las comunidades autónomas, ¿no?, que son las que tienen capacidad de acceso a IVA, no en el caso de Canarias, pero en general, y a IRPF, etcétera. Y, en cambio, las áreas empresariales están más vinculadas a los ayuntamientos, ¿no? Y entonces yo creo que aquí debería haber, en esta colaboración público-privada, debería o bien involucrarse en las comunidades autónomas más directamente con las áreas empresariales o bien que contribuyan a los ayuntamientos para poder financiarlas, ¿no? Pero tú sabes más de esto, porque yo de financiación autonómica... Yo creo que en España, si nos retrotraemos a la década de los 2000, el comienzo, fuimos impulsores de toda una iniciativa público-privada en materia de infraestructuras en que fuimos desarrollando una vez que España entra en el euro, y a partir de esa entrada en el euro nos financiamos a tipos de interés, a precio de dinero homologable, que para nosotros fue una gran novedad, como destacabas. Quiero decir, porque claro, esto no había pasado nunca, ¿no? Tipos de interés por debajo de 2 dígitos, para todo, ¿no?, prácticamente, y eso, por supuesto, no para las hipotecas de nuestras viviendas solo, sino en créditos comerciales, financieros, etcétera. Todo eso fue el gran cambio que permitió desarrollar una iniciativa público-privada, entendiendo, porque esa iniciativa a veces se identifica con que lo público dote suficientemente infraestructuras. Bien, eso es un aspecto, pero cuando hablamos de la cooperación, de la fórmula público-privada, en realidad estamos hablando también de es como un avance en la concesión. O sea, el gestor privado se hace responsable de la gestión de esas infraestructuras durante las próximas décadas. Unas salen bien y otras salen regular, ¿no?, en el sentido más término. Sí, pero la infraestructura está ahí, y eso es lo que ha permitido a España también hacer un avance en infraestructuras de transporte, aeropuertos, puertos, viarias, trenes en la península de alta velocidad. Todo eso
que en principio pues, puede parecer pues eso, infinanciable, ¿no? Porque estamos hablando, y ha convertido a empresas españolas en líderes mundiales en el campo de la gestión de infraestructuras, no solamente de obra civil, o sea, es decir, en términos de ingeniería, sino de la gestión. Y ahí tenemos, por eso decía que eso en los años 90 no lo teníamos, esa transformación. Por tanto, sí tenemos un expertise en ese campo. Lo que pasa es que muchas veces ese expertise se queda en lo contrario, en la crítica, tal, oiga, que esto no salió bien, tal, pero si esto es para todos, esa infraestructura queda ahí, sea energética, en este caso tecnológica, medioambiental, no solamente tenemos que hablar de ello, tenemos que hablar también de todas esas otras condiciones, y ahí hay un campo formidable de utilización ahora de los fondos europeos, pero claro, es también confiar cada vez más en ese sector privado como gestor, regulado en términos de tal, pero confiar en el sentido de que te sirva de impulso y te active ese tipo de inversión, porque si no, te quedas en un estricto control público que te frena la utilización de esos fondos. Pero ya digo que nosotros tenemos una altísima experiencia y yo creo que francamente positiva. AENA, pues resulta que AENA se podía llevar al mercado. Tenía una deuda acumulada de 12.000 millones de euros, o sea, después de todas esas inversiones, con lo cual es muy fácil la crítica. A España le sobran aeropuertos por todos lados, entonces aquello, pues resulta que tenía un valor de mercado, ¿no? Entonces, y ese valor, pues en definitiva también es el que permite que desarrolles un transporte aéreo que es absolutamente fundamental, porque la gran mayoría de esos visitantes turistas entran por esa vía, pero claro, entran a unos precios accesibles, o sea, para que tienes que tener ese tipo de infraestructura. Por eso decía que nosotros tenemos mucha experiencia como país y lo que pasa es que ahora yo veo que hay como una especie de resistencia, no llego a entender, teniendo toda esa experiencia, ¿por qué no se plasma en términos de esas iniciativas, tomando lo mejor del pasado, corrigiendo los errores del pasado, por supuesto, siempre, pero hacer la apuesta, porque ahora tienes recursos, tienes esa financiación, un poquito más cara, como decía. Sí, quizás, pero por poner un punto un poco negativo, yo creo que hemos avanzado mucho, como tú bien dices, en lo que es la construcción, la inversión, pero no hemos resuelto el tema del mantenimiento, de quién paga el mantenimiento. Yo creo que ahí tenemos desde luego en el caso de las carreteras tenemos un problema, y es que en España no nos gusta el pago por uso. También yo creo que es un tema cultural, no está bien visto, y entonces tenemos un problema de financiación del mantenimiento de esas infraestructuras, en el caso de las carreteras que son públicas, ¿no? Y luego muchas de las privadas, pues ha habido que rescatarlas, porque el modelo pues no ha funcionado bien, ¿no? Entonces yo creo que tanto el tema del mantenimiento como el tema de los rescates han sido dos factores negativos que conviene, yo creo, que reflexionar sobre ellos, ¿no? Hay que sacar conclusiones, o sea, sobre lo que sale bien, sale mal, pero la dotación está ahí. Sí. Somos el primer país del mundo en dotación de infraestructuras turísticas, el primero, salimos en el ranking mundial. En ese sentido, también los otros servicios públicos, no digo, pero hay países que con una baja fiscalidad, pues realmente es muy difícil elevar la fiscalidad si no cambias la base del crecimiento económico, la base imponible, y si no hacen más PPPs, porque sí hay inversores privados, incluso en el área pública, de servicios, y eso es muy importante, de esa área pública que entren. Ahora, si empezamos a criticar la inversión privada en salud, para entendernos, y la vemos como el paradigma de lo negativo y tal, diciendo, bueno, ahí tenemos a Portugal, ¿no? Con un gobierno socialista con mayoría absoluta que acaba de crear una autoridad independiente para la gestión del sistema sanitario público. Sí, pero discúlpeme, hablando precisamente de la reforma fiscal, ¿necesita España esta reforma fiscal? Porque yo lo que me anoto, primero, ¿por qué y para qué? Porque sí. Canarias registra récords de afluencia turística por una parte, pero con altas tasas de paro.
Entonces, ¿cómo se resuelve, digamos, esta paradoja? Y así pues traemos también el debate aquí a Canarias. Bueno, Miguel tiene que corregir varios parámetros del libro ese, quiero decir, no solo es de la balanza corriente, también hay otro, que has sido muy cortés pasando. España tiene un sistema fiscal injusto y complejo. Sí. No. Claramente. Esto de los sistemas fiscales, no lo reinventemos cada vez. No, está todo lleno de bonificaciones, deducciones, claro, casas especiales. Funciona, un horror. Y funciona. Un horror. No funciona, bien, es un horror. los incentivos y fiscales... luego la gente que paga mucho y mucha gente no paga nada. O paga muy poco. Por tanto, pero es injusto. pero vamos a ver. Pero vives en el mundo que tienes que competir y también con los impuestos compites. Y lo que ha demostrado ahora esta recuperación, no llames post-COVID, sino lo que tú le llamarías parcialmente post-COVID. Lo que ha demostrado esa recuperación es que tenemos un sistema tributario que recauda, que tiene una elasticidad renta muy alta, porque crecimientos de esa recaudación de casi, como hemos tenido el año pasado, pues un 18-19% media, no se corresponde otra vez con el crecimiento económico, sino entonces tenemos un sistema tributario eficiente, y con el hecho diferencial canario, con el hecho diferencial de las haciendas forales, vasca y navarra, con el régimen económico fiscal de Ceuta y Melilla, pero ahí tienes la recaudación. Y ese es el primer factor. Y luego la distribución de la recaudación, que lo que no podemos pedirle al sistema tributario es que ejerza de política de distribución de rentas, que para eso está el gasto público y para eso están las pensiones. El primer gasto público y el segundo la sanidad y el tercero, y muy cercano, la educación. Esos son los grandes gastos públicos de redistribución de renta. Y el sistema tributario, desde hace mucho tiempo ya, no tiene esa capacidad, a no ser que empieces a meter una progresividad en el IRPF, que ciertamente, pues, como tú mismo estabas criticando, claro, diciendo, la creación del impuesto dual en el IRPF fue del gobierno socialista, que hizo una reforma fiscal en el 2007. Este señor estaba de jefe de gabinete, como le ha recordado, porque es que es verdad que somos ministros. No, antes de ministro hemos sido otras cosas, o sea, en la propia administración, que tiene mucha importancia. Ser el jefe de gabinete en términos económicos del presidente de gobierno, con las atribuciones que tiene un presidente de gobierno, es importantísimo. No es que sea importante, es mucho más a veces que ser ministro de un área concreta. Y en eso ellos hicieron una reforma en el 2007, que nadie se acuerda, pero la hicieron, de bajar impuestos, claro, cuando era de izquierda bajar impuestos, y crearon en el IRPF un sistema dual que significa que para las rentas de capital tributan de otra manera, que en los gobiernos del Partido Popular, un servidor, no había hecho la reforma esa. Y después la hicimos en el 15 y no lo cambiamos, Miguel, porque a ver quién cambia eso. Muchas gracias, sin perjuicio. Por eso decía que la réplica, por favor. Estoy esperando la réplica que se te ve ahí. No, si no era réplica, es que nos vamos sucediendo. Vamos sucediendo unos a otros y vamos... es que este es el debate. Pero por eso cambiando, hace falta una reforma fiscal en profundidad, pero no este toquiteo de impuestos a lo que llamamos reforma fiscal, que no es lo que yo llamo reforma fiscal. El hacer zapping con los impuestos, no. Ahora te subo un poquitín esto, ahora te bajo esto, ahora te quito, ahora te pongo, no. Aquí hay que hacer una reforma que busque primero simplicidad, porque estoy totalmente de acuerdo. Si tú quieres redistribuir la renta, utiliza el gasto público, que yo creo que es en lo que se equivoca la izquierda, en tratar siempre de redistribuir por los impuestos. Tú tienes que recaudar. Bien. ¿Y cómo vas a recaudar bien? Con un sistema que sea, primero, sencillo y segundo, justo.
Y que no empiece con este se escapa porque tiene aquí bonificación, y aquí tiene una deducción, y aquí tiene una ventaja, y aquí tiene un no sé qué, y aquí tal. Eso es tremendamente injusto y tremendamente ineficiente. Y luego pon pocos impuestos, pero que recauden. Y no empieces a poner un impuesto para no sé qué del patrimonio de no sé cuántos, y otro para el que tiene pelo rubio y ojos azules, y otro impuesto para no sé qué. Eso es un horror. O sea, tenemos la fiscalidad que es un horror. Lo ideal, ¿cuál sería? Tener impuestos sobre el consumo y punto. Ni impuestos sobre la renta, bueno, y sobre sociedades. Yo tendría sobre el consumo y un poquitín de sociedades. Ni impuestos sobre la renta, ni impuestos sobre el ahorro, ni impuestos sobre nada. Sobre el consumo y sobre sociedades. Eso sería el ideal. Pero como ese ideal es muy utópico, y volvemos con la idea, no, porque la progresividad, no sé qué tal y cual, tal, que la progresividad se consigue con el gasto público, pues vamos a intentar que sea lo más parecido a eso. Entonces tiene que tener un IRPF que recaude y que sea sencillo. Por ejemplo, en España, el IRPF, renta, ¿no? Se supone que grava todas las rentas. ¿Cuánto pesa del PIB? ¿Cuánto creéis que pesa el IRPF? La recaudación de IRPF sobre el PIB. El 7%, 6-7%. O sea, lo que se recauda sobre todas las rentas del país pesan 6-7%. Y alguien dirá, pero esto es absurdo, ridículo. Por supuesto. Entonces, luego uno mira personalmente y dice, pero si yo pago muchísimo. ¿Cómo es posible esto? Que en el conjunto del país esto sea el 6 o 7% y a mí me cascan el 30 o el 29 o el 28 o el 35 o el 40%. Porque es injusto. Porque no todo el mundo lo paga. Así de triste, no todo el mundo lo paga. Por eso hay que buscar un sistema, de verdad una reforma en profundidad, de un sistema que recaude y que recaude bastante, pero sin freír a nadie y sin que se escape sin que se escape nadie, porque lo injusto es que unos paguen y otros no. Eso es lo que creo que es la mayor injusticia. Muy bien, seguimos con el debate. Me está gustando el tema. No, sí. Me está Es que eso me gustando, traía- Por ejemplo, porque el- los encuentro muy proactivos. Defiendo. Así El me impuesto de patrimonio nosotros lo quitamos. El único gobierno que lo ha quitado. Y luego cometimos el error, y yo se lo dije a Zapatero, de recuperarlo por 2 años. A mí, yo cuando oigo impuesto por 2 años me echo a temblar. Por 2 años y se caía solo. En el año 2013 el impuesto de patrimonio se caía para siempre, se acabó. ¿Y por qué no se cayó? Porque estaba cedido a las comunidades autónomas. Claro, o creemos... No. Desde el 2002. No me hagas Desde trampas. 2002. No. Estaba cedido a las comunidades autónomas. No. O creemos en las autonomías como responsabilidad fiscal. No. Nosotros tal como o no, dejamos o la lo ley... hacemos todo desde el Estado central y luego... Oiga, usted Nosotros tiene tal y una como dejamos la ley, responsabilidad. si no se hacía nada, el gobierno de Rajoy, no hacía nada. Hola, buenas, tal, se caía solo el impuesto de patrimonio. ¡Plum! Se caía. Y te pasan la factura al Estado. Dice, oye, 1.000 millones que estaba recaudando el sistema autonómico, que me los ponga el Estado. O sea, quiero decir, eso es lo que pasaba en el 13. Sí, no, pero claro. voy a que... pero si en el 2002 ¿Tú sabes hicimos una financiación autonómica. cuánto se están gastando ahora en la subvención al gasóleo y la gasolina? Bueno, se están gastando, no nos estamos gastando. ¿Cuánto? 6.000 millones al año. Y me dices que vas a recaudar 500 millones con el impuesto de patrimonio de no sé qué, de los ricos, tal cual. Pero si le estás subvencionando la gasolina a los ricos. No, pero sí pero que lo decidan en las autonomías, que fue lo que acordamos en el 2002. En el 2002 hicimos una financiación autonómica con el único acuerdo de todas las comunidades autónomas en España. Diciendo que con el Partido Socialista gobernando la mitad de las comunidades autónomas, con los nacionalistas en Canarias, en Cataluña, para entendernos, todos de acuerdo en ese sistema tributario, que consistía en que los impuestos sobre patrimonio y sucesiones y donaciones pasaban a la comunidad autónoma, con capacidad normativa, para que la comunidad autónoma también decidiera. Es que si se trata de un Estado de las autonomías, es decir, un Estado cuasi federal en materia hacendística o no. Porque, entre otras cosas, perdón, Miguel, y acabo el argumento, es que esa capacidad normativa ya la tienen las haciendas forales. Ya la tienen.
Y entonces, claro, las haciendas forales ya hacían esa bonificación de sucesiones y donaciones. ¿Y el resto no la puede hacer? Claro, porque es estatal o porque se suprime a nivel estatal. Y en las haciendas forales, ¿qué ocurre? ¿Lo dejamos? ¿O lo dejan ahí? Damos paso a Miguel. Quiere decir que por eso No, decía- la idea era suprimirlo en todas partes y, por supuesto, compensarles claro, compensarles, por eso recaudación. estábamos para Pero si crees que es un compensar. impuesto que solamente existe, cuando nosotros lo quitamos, solamente existía en España y en Francia. Ahora solamente en España. Y pues, por tanto que es un impuesto que desincentiva el ahorro. Hemos hablado antes del problema que tenemos con el ahorro. Que recauda poco, además, decir, bueno, es que lo necesito para... Es que recauda poco encima. Que los ricos de verdad, los que sabemos quiénes son los ricos de verdad, los que tienen yate, avión privado, esos no lo pagan, porque están en sociedades patrimoniales, joder, pues lo quitas. Y lo quitas para todas las comunidades autónomas. Ya está, armonización cero para todas las comunidades autónomas y, por supuesto, les compensas, pero es una compensación que te sale rentable porque estás quitando un impuesto muy ineficiente y muy injusto, además, en el fondo. Sí, pero que lo hagan los responsables autonómicos. Hay algunos que ya lo están haciendo, ¿no? Lo quitas Entonces, lo quitas oiga, tú. pues ahí tiene un referente, que lo hagan ahí, donde lo tienen que hacer y asuman su responsabilidad política. Bueno, yo no sabía que iba a levantar tantas suspicacias aquí, pero bueno, yo sigo. No, pero está muy ¿Puedo bien, sí. seguir? Bueno, Yo creo que Miguel ha hecho una a ver. aportación, a la izquierda española en términos, porque eso que parecía ahí de la estabilidad, le llama ahorro público, pero es la estabilidad presupuestaria en definitiva. Claro, una aportación a la izquierda en el sentido, con el presidente que tú has gobernado, que con ese presidente y tú en el gobierno hicimos la reforma de la Constitución, del artículo 153 de la Constitución en agosto del año 11. Una reforma fundamental en términos de ordenamiento de nuestras finanzas públicas. Por eso decía que él por eso decía que falta cultura del ahorro, y lo dice él, que lo ha introducido. Miguel, eres tú diciendo, porque en la otra parte del espectro político a un servidor no había que convencerle del ahorro público, ¿no? Vamos, yo estoy completamente de estabilidad presupuestaria. A ti soy un creyente. No, pero tu partido no es menos creyente del ahorro Bueno, eso público. por supuesto, pero el partido es otra cosa, hay gentes muy diversas. Habla mucho de ahorro público, pero luego gasta... Pero por eso hace falta las leyes de estabilidad presupuestaria, Gasta- por eso decía, no hace falta, por eso decía, y reclama la organización. vamos a cambiar un poquito de tercio. ¿A qué obedece el creciente papel, que así se estipula, que desempeña España en el concierto europeo? Quizás el Brexit, o hay razones internas que justifiquen este crecimiento. ¿Cómo lo ven ustedes? El crecimiento de España. Sí, en el concierto europeo. Sí. Bueno, yo sé que a la gente le tiene mucha manía a Pedro Sánchez, pero hay que reconocer que Pedro Sánchez ha ganado peso de España en las instituciones europeas. Puedes decir, bueno, es que ha tenido suerte porque el Brexit ya nos ha quitado uno de en medio, por lo que sea. Bueno, es que también ha tenido suerte porque hay que ver lo de Italia, a ver qué tal, por lo que sea. Pero es verdad que ahora España, como país, es un país que se le escucha. Se le escucha. No voy a hablar de vuestra época, también de la mía. En nuestra época se le escuchaba mucho menos de lo que se le escucha ahora al gobierno de Pedro Sánchez. Te guste él más o menos. Pero creo que eso es evidente. Se le escucha en materia política, en materia energética y creo que eso es muy bueno para España, ¿no? Ajá. ¿Algo que objetar, Cristóbal? Bueno, esto es muy viejo, ¿eh? Y yo ¿Quién salí es del muy gobierno viejo? en el 2004, el primer gobierno del Partido Popular, y el sucesor, el presidente Zapatero, ya el titular fue España vuelve a Europa. O sea, el titular en el sentido de su política. Entonces, por lo visto, no nos habíamos ido antes. O sea, quiero decir, habíamos fundado el euro y Yo tal. no recuerdo esto es ese muy titular, antiguo, sí, uy, Miguel. ¿Te acuerdas? Entonces, era por la Constitución Europea. Se iba a hacer una Constitución Europea, se iba a estar diciendo... Entonces, eso es normal. Entonces, de que ahora tienes más peso que antes. Lo que te da peso es tu condición económica. Como España sea
una herida en la construcción europea porque tiene unos desequilibrios básicos formidables, entonces sí que vas a ver lo que tienes que predicar tú en Europa y en el mundo. La gran diferencia es que estás en otra cosa, y otra gran diferencia es que estás viviendo unas crisis que son desconocidas, o sea, que son esto, es que estamos hablando de que Europa, la Unión Europea ha reaccionado positivamente en el sentido ese de emisión de los eurobonos por primera vez en su historia, las vacunas, reparto y distribución de vacunas. Imagínate que hubiéramos comprado país por país las vacunas, bueno, lo que se había montado. Entonces, o sea, quiero decir, es que sería tremendo, ¿no? Y alguna quiso hacerlo, ¿eh? Sí, pero decir que Europa sí ha funcionado, y entonces frente a una crisis que es una crisis muy distinta de otras, y por eso decía, y ahora esta crisis energética que viene de una crisis bélica, y en ese sentido, pues yo tengo que celebrar que haya un presupuesto de defensa mayor. Sí, sí, claro. Claro, es que necesitamos esos servicios públicos y entonces siempre se podrá decir, pero no los necesitábamos antes. Ya, pero es que la vida son las circunstancias esas cambiantes que vives y evidentemente tenemos una amenaza sobre nosotros como no hemos tenido nunca antes, y en ese sentido también hay mucho politólogo, mucho analista, que yo no sé si usted conoce alguno que vaticinara que se iba a derrumbar el muro de Berlín. No, se derrumbó y no lo había previsto nadie, ni los servicios de inteligencia de esos grandes países que citabas ahí. Vamos, eso, entonces no estaba en ningún lado. Y las cosas ocurren y ahora vivimos una serie de acontecimientos que son inéditos, pero hemos trabajado en nuestro país para que nuestro país pueda acometer desde una mejor posición esos desafíos de lo que teníamos antes. Yo creo que también ayuda lo del inglés, ¿eh? Que Pedro Sánchez sea el primer presidente del gobierno que habla inglés. Ahí hay que reconocerle. No se rían, eso es muy importante. Muy importante. No lo digo. Ahí No. yo creo que... Esto es muy importante y, de hecho, una de las reformas por las que yo ahora peleo es que el inglés se declare idioma oficial en España. Tranquilos, que vamos a seguir hablando en español y en lo que sea, ¿no? Pero además en inglés. Es decir, que ustedes ponen la fecha 2030, 2040, España tenga como idioma oficial el inglés. Quiere decir que si se dirigen a ti en inglés, tú puedes responder en español, pero están en su derecho, ¿no? Y viceversa, tú puedes dirigirte a alguien en una institución en inglés. ¿Por qué esto sería revolucionario? Porque haría que el inglés todo el mundo lo aprendiera. Sería una enorme herramienta para la igualdad de oportunidades, porque ahora aquí sí que está la discriminación. Aquí solamente hablan inglés, pues Tamara y por encima de Tamara. Y queremos que toda la población hable inglés. Todos los niños hablen inglés, sea cual sea su origen, sea cual sea su barrio, su pueblo, etc. Por eso el inglés, idioma oficial de España en el 2040, 30. Esa sería mi apuesta. Yo sé que no es muy profesional opinar, pero en este caso pues estoy con él. El inglés, que estoy con él en este caso. No, yo creo que, pero también hemos avanzado mucho, afortunadamente. Ajá, sí. Está presente en la educación pública, está muy presente, y en ese sentido también las nuevas generaciones están preparándose mejor de lo que hemos tenido la oportunidad en las anteriores. Bueno, para ir acabando ya con este debate tan interesante, no me gustaría dejar de nombrar, porque además se ha nombrado a lo largo de estas 2 jornadas de Congreso de Áreas Empresariales, los fondos Next Generation. España es pionera en esta gestión. ¿Qué podemos esperar de ellos en el campo de las reformas estructurales, por ejemplo? ¿Qué se espera de los fondos Next Generation? Yo entiendo que son una excelente oportunidad y, como antes describía, si no los utilizamos, el problema no lo vamos a tener los españoles, lo tienen el conjunto de Europa, que ciertamente ha hecho este propósito, ese gran proyecto de financiar con deuda mancomunada
esos fondos especiales para introducirte con mayor vigor en lo que están siendo ya los grandes cambios en materia de innovación tecnológica, en materia de formación, en materia de reciclajes medioambiental, energéticos, o sea, en materia también de igualdad social. O sea, en ese sentido, yo creo que ahí hay una gran oportunidad y hay mucha actividad que debería canalizarse a través de PPPs, de lo que hemos comentado antes, y a través de incentivos fiscales, haciendo que la empresa sea responsable directamente de la utilización de esos fondos para acelerar su aplicación. Yo voy a contar una anécdota. Estuve hace no mucho en un foro parecido a este con Íñigo de la Serna, que, como recordarán, fue ministro de Fomento del gobierno de Rajoy, pero había sido alcalde de Santander. Y salió el tema de los fondos y tal y cual. Entonces yo dije, una de las cosas importantes de estos fondos es que no sean como el Plan E que hicimos nosotros, que fue un desastre. Y tal. Y Íñigo de la Serna, que había sido alcalde y había recibido, decía, no fue tan desastre, ¿eh? No fue tan desastre. Entonces era el colmo, el ministro socialista atacando el Plan E y el del PP defendiéndolo, ¿no? Entonces, ¿con esto qué quiero decir? Era la gente aplaudiendo, bueno, era una locura. Entonces, ¿con esto qué quiere decir? ¿Qué errores se cometieron con el Plan E? Pues que fue excesivamente liberal. ¿En qué sentido? En dar el dinero a los ayuntamientos. Además, se hacía así, por per cápita, por población, a todos los alcaldes, no sé si recibió, si estaba entonces, y a hacer lo que quieran. Y esa lección se ha aprendido y ahora los fondos europeos, primero, no están descentralizados. Eso no quiere decir que todo se decida en Moncloa, para entendernos, ¿no? Pero no tienen ese nivel de descentralización absurda que tuvo el Plan E. Y segundo, tienen que ir encaminados, que esta es la clave, a aumentar la productividad. No vale hacer una obrita que te cree empleo y tal y cual. O sea, no tienen el enfoque keynesiano del Plan E, sino de mejorar la productividad. Y por tanto se hacen unos proyectos estratégicos dentro de unas líneas. A mí me gusta el planteamiento, creo que está muy bien hecho el planteamiento. Ahora bien, ahora hay que vigilar la ejecución y que estos fondos europeos se ejecuten bien. Insisto, a mí lo de la rapidez no me preocupa tanto, porque que llegue el grueso de la inversión en el año 2023, que es el año complicado, pues creo que es lo mejor. Y luego ha quedado la pregunta, que se habrá dado cuenta que ni Cristóbal ni yo queremos responder, son las reformas que hay que hacer. Pues una de ellas es la de las pensiones, y estamos todavía esperándola, ¿no? ¿Tú has oído hablar algo de la reforma de las pensiones? No, pero las pensiones... es que es es el principal gasto público de redistribución de renta. Entonces, es el gran gasto público. Y yo, ya pues eso, la madurez en el sentido intelectual, además de física, ya que no estoy maduro, ya estoy pasado, ¿no? Físicamente, estoy ya en la edad esa. ¿Entiendes? Es que yo creo que incluso... como concepto, creo que hacemos mal utilizando la expresión de que es una transferencia intergeneracional. No es una transferencia intergeneracional. Es una renta pública que va destinada a las personas que, por su condición y su edad, pues no trabajan o no generan rentas propias. Eso es la pensión. Y no la está transfiriendo, diciendo, oiga, usted lo está pagando la empresa. Primero la paga la empresa porque su gran financiación es la cotización, que fundamentalmente la paga la empresa, el empresario, y en una parte mínima que no ve, la paga el trabajador, pero que no es... que no ve en el sentido de que él lo que ve la nómina del global, es decir, la está pagando. Y es un impuesto en el sentido ese, pero luego hay pensiones no contributivas que hace el Estado, complemento de pensiones, que son 14.000 millones de euros en el presupuesto del Estado.
no en el presupuesto de la Seguridad Social. Y esa transferencia de renta que se hace en la pensión no contributiva, es decir, personas que no han contribuido, que no han cotizado, y tienen derecho a esa renta por ser miembros de esa sociedad y miembros mayores de esa sociedad. Y por tanto, eso decía que es un concepto de distribución de renta, y desde ahí deberían hacer los análisis dentro de todos los conceptos de gasto público. Perdón, Cristóbal, le dejamos 2 minutitos a Miguel y ya, No, un minuto. ya tenemos que acabar. Estoy en total desacuerdo con Cristóbal, así para acabar Qué raro. fuerte. Es una transferencia claramente intergeneracional. Son los jóvenes activos los que financian la pensión de los mayores pasivos, y para que el sistema sea justo, quiere decir que cuando estos jóvenes activos que están hoy pagando sean mayores, deberían tener las mismas condiciones, estar en igualdad de condiciones a la hora de recibir su pensión. Y por eso el sistema tiene que ser sostenible financieramente, porque si no es tremendamente injusto. Miguel Sebastián, Cristóbal Montoro, muchísimas gracias de verdad por el sentido del humor, por la cercanía y porque yo creo que han resuelto algunas dudas que teníamos. Le invito a los dos a que vengan a Güímez de nuevo porque se ha quedado corto el debate. Así que invitados están. Muchísimas gracias, de verdad. Muchas gracias.